Hola, buenos días y bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Van der Arrhenius y de su teoría electrolítica. Esta teoría electrolítica es lo mismo que decir teoría de ácidos y bases. Pero para poder entender un poco más el tema, vamos a iniciar hablando de qué es un electrolito. Un electrolito es definido como aquella sustancia que se disocia, al disociarse en agua va a formar iones. Estos iones pues, son los que les presentan en la parte de abajo, como pueden ser el cobre, magnesio, sodio, cloro, potasio, entre otros. Básicamente son sales. También es muy probable que ya los hemos escuchado en presentaciones como el Gatorade y el Electrolit, que te dicen que vienen adicionados con electrolitos. Esos se definen como aguas, son aguas minerales, a las cuales se les va a añadir cantidades de sales. Y esas sales son necesarias para el cuerpo. Estas bebidas en especial te ayudan a recuperar las sales que has perdido durante el ejercicio y de igual manera te ayuda a rehidratarte, a recuperar el agua que con el ejercicio se va perdiendo. De igual manera se encuentran adicionadas con energía en forma de glucosa o azúcares, que son muy buenas para cuando se hace un ejercicio de alto rendimiento. Ahora bien, ya que conocemos la definición de electrolito, ya podemos hablar acerca de la teoría de Svante de Arrhenius, el cual la desarrolló en el año de 1884, pero fue premiado con el Nobel en el año 1903. Esta teoría surge por una propuesta que él realiza de su tesis, la cual lleva el nombre de teoría del electrolito, pero también es muy conocida o es más conocida como la teoría ácido-base, y te ayuda a explicar y entender cuáles son las propiedades y el comportamiento de los ácidos y de las bases cuando éstas se van a disociar en agua. Es decir, cuando yo pongo un ácido o una base, pero ahora lo voy a poner en agua. Cuando, por ejemplo, en el primer vaso yo tengo un ácido clorhídrico, cuando el ácido clorhídrico yo lo vierto en agua y estas entran en contacto, automáticamente voy a tener que el hidrógeno va a ser un catión, va a ceder un electrón, mientras que el cloro ahora se va a comportar como un anión, vamos a tener iones libres, energía libre. Entonces la disociamos. Por eso se dice de que la teoría de Arrhenius se disocia, porque cuando entra en agua vamos a tener cationes y vamos a tener aniones. Lo mismo sucede con los hidróxidos. Por ejemplo, aquí mi hidróxido de potasio, cuando entra en contacto con el agua, también se va a disociar. Vamos a tener el potasio como un catión y el hidróxido como un anión. El potasio cedió un electrón, mientras que el hidróxido pues aceptó un electrón. Y en el caso de las sales, como el cloruro de sodio, cuando estas también entran en contacto, también va a ser una disociación en cuestión del agua. Vamos a tener que el potasio va a ser un catión, mientras que el cloro un anión. De igual manera, esto es como de la manera gráfica, pero de igual manera se representa en ecuaciones químicas. El ácido clorhídrico, cuando entra en contacto con el agua, ya sabemos que este hidrógeno va a actuar como un catión. Entonces, el agua, la molécula del agua, va a aceptar este catión que está dejando el ácido clorhídrico y vamos a tener H3O, el cual se lee como un ion hidronio. ¿Por qué ion hidronio? Porque tenemos cationes, es decir, recuerda que este era positivo, perdón, era un catión. Entonces cuando se va acá, pues vamos a tener catión, vamos a tener mayor cantidad de protones. Después vamos a tener un ion hidronio. Mientras que el agua, pues como ya, pues ya aceptó este, pues ya se va a convertir en el ion hidronio. El cloro, como está aceptando el electrón, entonces vamos a tener un ion de cloruro, es decir, un anión, ¿sale? Porque está aceptando un electrón. Y vamos a tener acá entonces un catión y un ion de cloruro, un anión, disuelto en agua. Por otra parte, si tenemos el ácido nítrico y lo combinamos con agua, aquí también tenemos un ácido. Ya sabemos entonces por regla que el hidrógeno va a actuar como un catión, entonces se va a juntar con el agua y vamos a tener un ion de hidronio.
mientras que el ion de nitrato pues se va a quedar solo y va a tener un anión, porque este ya aceptó un electrón de más del que tenía anteriormente. Eso es en el caso de los ácidos. Si nos vamos para las bases, tenemos el hidróxido de sodio con el agua. Aquí lo que sucede es que al disociarse, al haber la separación, vamos a tener el sodio como un catión. El hidróxido también se va a separar y vamos a tener como un anión, y el agua pues va a estar libre en su forma normal. Aquí en las bases lo único que va a ocurrir es que va a haber la disociación, la separación de los cationes y de los aniones. Nos vamos ahora con el siguiente ejemplo, que es el hidróxido de magnesio, y si este lo combinamos con el agua, vamos a tener estos productos. Dividimos, o sea, se divide nuevamente, y el magnesio vamos a tener que va a ser un catión, porque recuerda que este actúa como un catión. El hidróxido va a actuar como un anión. Le ponemos su signo negativo, que nos indica que pues va a ser un anión, y el agua nuevamente se queda aquí sola y pues no se combina con ninguno. Aquí es importante mencionarles que, por ejemplo, en el caso de los ácidos, el ion hidronio, estos cuando tenemos en mayor cantidad de los iones hidróneos son los que van a determinar que pues esa sustancia va a ser ácida. El potencial de hidrógeno, el pH, lo que va a medir es cuánto hidronio tenemos de más. En este caso, pues las partes positivas, cuántos hidrógenos ¿cómo se llama? Tenemos de más de cationes. Sin embargo, a pesar de que los experimentos de Van Arrhenius fueron muy importantes para poder entender cómo se disocian los ácidos y las bases en el agua, esto dejaba muchas limitantes, pues él no lograba explicar el comportamiento de los ácidos y de las bases que eran débiles. Si ustedes se dan cuenta, en los anteriores que vimos, todos eran explicaciones acerca de ácidos y de bases fuertes, con la estructura típica de tener primero el hidrógeno como el ácido clorhídrico y después el cloro, o en el caso del hidróxido de tener el oxígeno con el hidrógeno al final, y adelante tenemos, no sé, un potasio, hidróxido de potasio. Pero habían otros ácidos y otras bases que también pertenecen a este grupo, pero no comparten esa misma estructura. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es una base, pero no se lee como el hidróxido, porque pues no tenemos aquí el oxígeno en medio. Y este tipo de sustancias, Svante Arrhenius no lograba explicar por qué era una base. Y es hasta con Bronsted-Lowry quien él tomó la teoría de Arrhenius y él amplió y propuso que los ácidos y las bases van a comportarse de esta manera. Los ácidos van a ceder los protones y las bases van a aceptar protones. Ya les había comentado que este NH3 se lee como amoníaco. Cuando este se disocia en agua y entra en contacto con el agua, al desintegrarse una molécula de agua, de H2O, este lo que va a hacer es cederle. Recuerda que las bases aceptan protones. Aquí lo dice, las bases aceptan protones. Entonces este, como es una base, va a aceptar un protón. Acepta un protón del agua y vamos a tener NH4, que va a ser mi catión, y la molécula de agua que antes era H2O, pues como se dio un protón, ahora va a tener mayor carga negativa y pues se va a convertir en un hidróxido. Representado esta de una manera pues más en cuestión de física, para poder apreciarlo mejor. Por ejemplo, tenemos aquí el NH3, que es su estructura, en medio tenemos el nitrógeno, 1, 2, 3 hidrógenos, que son los que están alrededor. Esos, al entrar en contacto con el agua, que es el H2O, vamos a tener que hay una disociación. Recuerda que uno de los hidrógenos del agua se le va a ceder a la base, a mi amoníaco, y voy a tener ahora NH4, porque voy a tener mayor cantidad de protones, por lo tanto es un catión. Y este, como se dio un protón a la base, pues ahora va a ser un hidróxido y vamos a tener una base, ¿sí? Y de igual manera se los puse en una forma más de verlo, y por ejemplo acá tenemos
nuestro amoníaco entra en contacto con el agua, vamos a tener la disociación. En este caso, este hidrógeno se va a ir con el amoníaco y vamos a tener un NH4, siempre con nuestra carga de mayor cantidad de protones, y pues como ya se dio un protón, vamos a tener ahora un anión, vamos a tener un hidróxido. Estas tres fórmulas son básicamente la misma, solo están representadas de diferentes maneras para que lo puedan entender mejor de cómo es este proceso. Esto que hizo Bronsted pues fue muy importante porque también ayuda a entender el comportamiento de algunos ácidos y algunas bases que no llevan la estructura típica de los ácidos y las bases fuertes. Entonces logró clasificar aún más sustancias. Este trabajo también fue muy reconocido. Y ya para finalizar acerca de los ácidos y de las bases, vamos a hablar de algo más en lo que es utilizado un fenómeno que es el de la lluvia ácida. La lluvia ácida es consecuencia de la contaminación atmosférica. Esa contaminación atmosférica, esa contaminación atmosférica que nosotros podemos apreciar va a surgir de la contaminación de automóviles y de fábricas, que estas pues generan humo a la atmósfera, y esas van a emitir al medio ambiente contaminantes. Esos contaminantes son dióxido de azufre, trióxido de azufre, y también vamos a tener el dióxido de nitrógeno. Estas llegan a la atmósfera y se van a combinar con el agua, ¿no? Y estas, al combinarse con el agua, van a formar ácido sulfuroso, ácido nítrico y sulfuroso. Eso también se puede ver de una manera natural, como es la erupción de los volcanes. Los volcanes, al realizar las erupciones, pues producen estos gases que también llegan a las nubes, y una vez al estar en las nubes, pues generan estos gases que son contaminantes. Estos, cuando ya llegan a las nubes y entran en contacto, se van a precipitar a la Tierra en forma de lluvia, y van a generar ácidos como es el ácido sulfuroso, el ácido nítrico. Y cuando llegan a la Tierra, van a producir daño a la flora y a la fauna, como pueden ser algunos insectos o algunas plantas. También en la cuestión antrópica perjudica mucho a elementos metálicos, edificios, puentes, torres y a otras estructuras. Para el ser humano no genera un problema o un riesgo de salud en la piel, pero los gases que se producen en el proceso pueden ser nocivos para nosotros, como es el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Por mi parte, esto sería todo. Espero que el tema haya quedado claro. Si queda alguna duda, pueden comentármelo dejándola en comentarios, y posteriormente la contestaremos en la clase online.